Este programa es presentado por Diario de Miami Herald, edición internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina, Estados Unidos y varios países europeos. Hace ya varios meses que Fidel Castro traspasó la presidencia de Cuba a su hermano, el general Raúl Castro. Y desde entonces, Raúl Castro ha hecho una serie de cosas que no se habían visto en Cuba hace casi 50 años. Permitió que los cubanos puedan entrar en los hoteles frecuentados por turistas extranjeros, permitió que los cubanos puedan comprar computadoras y teléfonos celulares, autorizó la compra de hornos, microondas y bienes de consumo que muchos de nosotros en nuestros países tomamos como algo natural, algo de todos los días, pero que en Cuba solo se podía hacer con autorización del gobierno y del Partido Comunista. Entonces, la gran pregunta es si ya empezó la transición en Cuba. ¿Hay un cambio real en la isla o son cambios cosméticos para que nada cambie? Nos van a acompañar hoy el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, también copresidente de la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre del Gobierno de Estados Unidos. El doctor Gutiérrez fue presidente de Kellogg's Company, una de las multinacionales más grandes de Estados Unidos. Es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, y nació en Cuba. Desde La Habana vamos a tener a dos opositores pacíficos del régimen cubano, Vladimiro Roca, miembro del Partido Socialdemócrata de Cuba, y Osvaldo Payá, del Movimiento Cristiano de Liberación. Y en nuestros estudios tenemos a Marcelino Millares, vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, consultor político. Muchas gracias por estar con nosotros. Silvia Iriondo, presidenta de la organización Mar por Cuba. Mar es Madres y Mujeres Antirrepresión. Está activa en los movimientos de oposición en Cuba y desde el exilio desde los 15 años, si no me equivoco. Nos acompaña también Héctor Palacio Ruiz, ex viceministro de Minería e Industria de Cuba. Salió de Cuba hace muy poco, hace unos pocos meses. Me acaba de decir que está por regresar a Cuba, de manera que prácticamente vive en Cuba y está de visita en Estados Unidos. Es coordinador nacional de la Unidad Liberal de Cuba, ex prisionero, graduado de la Universidad de La Habana. O sea, primero fue viceministro, después fue a la prisión. También tenemos con nosotros a Lisette Bustamante, autora de un flamante libro acerca de Raúl Castro. Se llama Raúl Castro, a la sombra de Fidel, ex reportera de los periódicos españoles La Razón, ABC y F, graduada de la Universidad de La Habana con una maestría en la Universidad Complutense de Madrid. Y más adelante en el programa vamos a tener a Ignacio Ramonet, exdirector de Le Monde Diplomatique, uno de los principales biógrafos de Fidel Castro y un ferviente simpatizante del régimen cubano. Bueno, empecemos este programa con la pregunta que todos nos hacemos sobre si está cambiando algo en Cuba, con una pregunta que le hice hace pocas horas al candidato demócrata Barack Obama. Lo entrevisté sobre varios temas de América Latina y le pregunté: ¿qué está pasando en Cuba? ¿Empezó la transición en Cuba? ¿Empezó el cambio en Cuba? Veamos lo que nos dijo. Raúl Castro ha hecho algunas cosas en Cuba, como por ejemplo permitir la compra de celulares, varias otras cosas. ¿Hay ya un cambio en Cuba? Es demasiado pronto para afirmarlo, porque no tenemos acceso a información de la gente de Cuba día a día, así que estamos sopesando qué tanto representan estos cambios. Pero claramente, una transición ha tenido lugar. Y estoy esperanzado que sea Raúl Castro o la próxima generación de líderes cubanos, que ellos reconozcan que es tiempo de que se unan a la comunidad internacional de una forma que no lo han hecho en los últimos 50 años, y yo creo que debemos estar preparados para recibir un sí como respuesta. Creo que han empezado a enviarles señales de que quieren cambiar. No debemos ser un impedimento para ellos. Secretario de Comercio Carlos Gutiérrez, el candidato Barack Obama, del partido opositor al suyo, dice que la transición ya empezó en Cuba. ¿Cierto o falso?
Bueno, lo que te puedo decir, Andrés, es lo que sentimos nosotros. No me quiero meter en medio de una campaña política, pero te puedo decir que el punto de vista de la administración del presidente Bush es que realmente nada ha cambiado. O sea, han habido algunos anuncios de índole táctico, los teléfonos celulares, que ahora los cubanos pueden ir a los hoteles, pero se nos hace un poco cínico que ahora los cubanos puedan visitar hoteles cuando ganan $17 al mes y que ahora puedan escoger sus propias semillas para sembrar. Bueno, ¿por qué el gobierno tiene que decidir qué semillas puede comprar un campesino? Todo lo que han cambiado son cosas que antes sucedían en el mercado negro. Y lo que están haciendo es que ahora el gobierno va a controlar lo que antes se podía conseguir en el mercado negro. Así que se han dado mucha difusión en países en el exterior, pero muy poca difusión en Cuba. Así que yo creo que cínico, táctico y realmente diseñados para consumo internacional. Osvaldo Payá, en La Habana, Cuba. Gracias por estar con nosotros. En los últimos meses, el presidente Raúl Castro ha permitido la compra de computadoras, teléfonos, celulares, hornos de microondas, DVDs, muchas cosas que hasta ahora estaban prohibidas para el pueblo cubano. ¿Empezó el cambio en Cuba? Hay un cambio en la mentalidad de los cubanos que hoy creen que el cambio es posible y no es un juego de palabras. Ahora, esas medidas que ha tomado el gobierno de Raúl Castro no cambian la vida de los cubanos sustancialmente, y por eso creo que atribuir a estos elementos puntuales la categoría de cambio es una amplificación sin fundamento. Pero lo que dice la gente que viene de Cuba en estos días es que estos pequeños cambios han creado un cierto ambiente de optimismo en las calles. ¿Cierto o falso? Sinceramente no lo veo así, porque hablar de celulares para un reducidísimo grupo que puede comprarlos y pagar ese servicio, lo mismo que los hoteles, bajo control y vigilancia, porque esto hay que decirlo, no es un beneficio para las necesidades fundamentales de los cubanos, y mucho menos en términos de derechos. Y este es el gran ausente en este gobierno, al igual que en el anterior, que es el mismo régimen, los derechos. Y nosotros preguntamos, ¿por qué no los derechos? Usted dice bajo vigilancia. ¿Qué significa eso? Que cuando uno va a un hotel, cuando uno habla por teléfono, todo está vigilado. En Cuba todos los elementos del totalitarismo siguen presentes, y también de la cultura del miedo. La gente sigue teniendo miedo, sigue teniendo desconfianza, porque sigue habiendo un comité de defensa, seguridad del Estado, control en los centros de trabajo, discurso ideológico y matutinos en los centros de trabajo, de escuelas. Es decir, no hay de ninguna manera más libertad, y los que promovemos y proponemos verdaderos espacios de libertad, y eso se llama derecho, seguimos reprimidos, siguen en prisión nuestros hermanos por pedir esos derechos, y sobre todo creo que hay una confusión de los deseos, especialmente fuera de Cuba, una confusión de los deseos con la realidad, porque hasta ahora el gobierno cubano de ninguna manera ha anunciado, ni siquiera ha anunciado, cambios fundamentales, ni más libertad, ni más derechos, ni más participación ciudadana en la vida política, económica. Por lo tanto, pienso que hay un verdadero escenario virtual que se está creando
alrededor de Cuba, y eso daña. Lisette Bustamante, usted acaba de escribir un libro sobre Raúl Castro. Y usted dice en ese libro que hay dos Cubas, una Cuba de Fidel Castro y una Cuba de Raúl Castro. Entonces, ¿usted sí cree que está pasando algo en Cuba, que hay cambios en Cuba? Por supuesto que sí. A ver. Hay una cuestión fundamental, y es que, en primer lugar, 50 años no se pueden borrar de un plumazo. Cuba ha vivido muchos años un estereotipo de política que está visto que no funciona. Creo que hay cambios, que necesitan cambios más profundos, pero hay un cambio. A ver. Que no puede ser completamente como Raúl quisiera. Fidel sigue vivo. A ver, El ¿cuáles son comandante los cambios murió, que Raúl pero Fidel quisiera? sigue vivo. ¿Cuáles son los cambios? Usted lo conoció personalmente a Raúl, muchas veces estuvo con él. Sí. Lo cubrió como reportera, lo conoció socialmente. ¿Cuáles son los cambios que él quiere? Yo le pregunté en el año 86, en medio de la crisis con el tema de la perestroika y la caída de la ayuda a la Unión Soviética, yo le pregunté una noche qué pasaría, una noche de mucha crisis, de mucha catarsis, qué pasaría el día que muriera Fidel. Y él me respondió, nada será igual, todo será distinto. Y las cosas son distintas para usted. Empiezan a ser distintas. He Héctor dicho, Palacio. hay cambios que necesitan cambios más profundos. Fidel sigue vivo, el comandante murió, creo que está claro. Mientras Fidel esté vivo, no puede llegar esa otra Cuba, que además no puede ser la Cuba que yo puedo desear o los que estamos aquí. 50 años, lo vuelvo a decir, no se borran de un plumazo. Héctor Palacio, usted salió de Cuba hace pocos meses, está por volver a Cuba, según me acaba de decir. ¿Hay cambio o no hay cambio con Raúl? Mientras estén los presos políticos en la cárcel, mientras no se quiten las leyes que hacen que esos hombres estén en la cárcel injustamente, mientras exista este estado de cosas, no podemos decir que en Cuba en este momento hay cambios. Sin embargo, el hecho de que Fidel Castro no esté frente al gobierno, que fue el que creó el fidelismo, el que creó ese aparato macabro, etc. El hecho también de que la gente ha reaccionado muy favorablemente a los cambios, y yo te lo puedo decir porque vivo en Cuba y vuelvo a Cuba. Y el hecho de que la oposición cubana se haya vuelto mucho más activa, mucho más cooperativa entre ella misma, ahora mismo lo ha demostrado. Recientemente el gobierno golpeó fuertemente a la oposición y la oposición no se escondió, sino que salió a la calle. Desde ese punto de vista sí hay cambio. Nos quedan un minuto, tenemos que ir a un corte y quiero rápidamente preguntarle a Silvia Iriondo y a Marcelo Millares antes de volver con el secretario Gutiérrez. Silvia Iriondo, rápidamente, ¿empezó el cambio o no? Definitivamente, en mi opinión, no hay cambio. Ni siquiera le podemos llamar reformas. Podemos llamarle medidas que anuncian para paliar precisamente el descontento generalizado en la población cubana, para legitimar la sucesión de Raúl Castro y para crear unas expectativas que el régimen no puede cumplir. Marcelo Millares. El gran cambio está en la oposición, en el pueblo que se siente que tiene más deseos de salir, como acaba de decir Héctor. Desde el punto de vista del gobierno, hay cambios en el área económica, no en la política. Hay más represión política y al mismo tiempo tienen la necesidad de crear ciertos cambios económicos que ellos mismos no van a poder controlar después. Por lo tanto, sí y no es la respuesta. Vamos a un corte rápido y le vamos a preguntar al secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, si estos, ¿cómo llamarlos?, mínimos atisbos de cambio no deberían motivar un cambio en Washington. Ya volvemos. ¿Cuál es el futuro de América Latina? ¿Podrá Estados Unidos restablecer su imagen en la región? ¿O habrá cada vez más gobiernos populistas? Entérese leyendo la nueva edición actualizada y expandida de Cuentos Chinos en inglés. Saving the Americas, Latin America's Dangerous Decline, and What the U.S. Must Do. El bestseller que vendió más de 200,000 ejemplares en América Latina. Ahora en inglés. Saving the Americas, publicado por Random House. Venemovies, el único canal que te ofrece 24 horas al día sin cortes comerciales del mejor cine contemporáneo en tu idioma. Novedosas películas con tus estrellas favoritas de México, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Chile y España desde la comodidad de tu casa. Llama a tu proveedor de señal y solicítale Venemovies. Visítanos en venemovies.com.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos debatiendo si ya empezó el cambio en Cuba con las nuevas medidas que acaba de anunciar el general Raúl Castro, el nuevo presidente cubano. Nuevo, bueno, no tan nuevo, ya lleva varios meses, pero el hombre que ha sucedido a Fidel Castro. Secretario Carlos Gutiérrez en Washington, estos cambios o no cambios, como querramos llamarlos, el levantamiento de la prohibición a la gente para comprar computadoras, el permiso para comprar hornos de microondas, DVDs, el consumismo, digamos, que se ha legitimizado oficialmente en Cuba. ¿No es algo que debería, como dicen muchos, motivar, aunque sea un atisbo de cambio en Washington, en la política hacia Cuba? ¿Sí o no? No, porque son cambios que realmente, como decía antes, están diseñados para el consumo internacional, están diseñados para apaciguar a la gente por un rato, pero son anuncios tácticos. Lo que sí hablamos aquí el otro día, aquí y en como 30 países, Andrés, se hicieron una serie de actividades para ponerle un foco de atención al tema de prisioneros políticos en Cuba. Hay gente en las cárceles en Cuba muriéndose, algunas enfermas, sin atención médica, o sea, una brutalidad que no se ha visto en muchos años, en cualquier lugar del mundo, que existe en Cuba. Eso sería un cambio, que la gente tuviera libertad, que la gente pudiera criticar a su propio gobierno, que no tuvieran a prisioneros políticos en la cárcel, muriéndose de hambre, enfermos, sin atención médica. Esos serían cambios. Entonces yo creo que la pregunta no es ¿cuándo va a cambiar Washington? O si Washington va a cambiar la política. Los que tienen que cambiar son los que están en Cuba, el régimen en Cuba. Se ha visto que el comunismo no funciona. ¿Por qué se aferran a un sistema social y un sistema político que se ha comprobado en todo el mundo que no funciona? Entonces, el cambio tiene que suceder en Cuba y tiene que suceder desde el punto de vista derechos humanos, desde el punto de vista libertad básica que tienen todos los ciudadanos a nivel mundial. Eso tiene que pasar en Cuba, no en Washington. Nosotros no vamos a hacer el cambio en Cuba en Washington. En Washington no va a suceder nada que va a cambiar a Cuba. Los cambios tienen que estar en Cuba y tienen que ser llevados a cabo por el régimen y por los cubanos. Señor Secretario de Comercio, sabemos que se tiene que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. Vamos a La Habana. Vladimiro Roca en La Habana. La pregunta del momento. ¿Hay cambios en Cuba ya? Sencillamente lo que ha existido hasta el momento, lo que se percibe aquí, es un levantamiento de prohibiciones inconstitucionales e ilegales dictadas por Fidel Castro contra el pueblo cubano, que iban contra el pueblo cubano. Y lo único que ha hecho Raúl es quitar esas restricciones o estas prohibiciones absurdas e ilegales. Mire, Vladimiro, ¿usted se refiere a la prohibición que había de que los cubanos no podían ir a hoteles de turistas o a cuáles se refieren? A esa, la que no se podía asistir a los hoteles de turistas, que no se podía comprar computadoras, que no se podían tener efectos electrodomésticos. Todo eso eran prohibiciones ilegales que van contra la Constitución y las leyes. Incluso todavía queda la prohibición del acceso a Internet, que va también contra la Constitución, y ellos son violadores constantes de la Constitución y las leyes, y ahora mismo están hablando de reforzar la institucionalidad. A ver, Vladimiro, explíqueme, para quienes hace tiempo no vamos o no nos dan visas para ir a Cuba, eso del acceso a Internet. Usted, si tiene el dinero, si alguien le manda dinero, ¿usted no puede comprar un servicio de Internet? No puedo comprar un servicio de Internet para tener, por ejemplo, Internet en mi casa. Sí puedo utilizar los servicios de Internet de los hoteles ahora que está levantada la prohibición de que los cubanos puedan entrar en los hoteles. Entonces, Vladimiro, antes de pasar a nuestro panel, usted dice que no hay cambio y que a la segunda pregunta que le hacía recién al secretario Gutiérrez sobre si el atisbo o el cambio cosmético, o como querramos llamarlo, no tendría que promover algún cambio en Washington, ¿qué dice usted? No, yo no
creo que, no sé, las políticas de los países a mí no me gustan referirme a ellas porque cada política del país responde a los intereses del país y yo no tengo bien claro cuáles son los intereses de Estados Unidos. ¿Y qué dice Vladimiro Roca sobre el argumento de Lisette Bustamante que hay dos Cubas, la Cuba de Fidel y la Cuba de Raúl? Porque seamos honestos, hay diferencias. O sea, Fidel Castro siempre se opuso a las aperturas de cualquier tipo, incluso hizo una rectificación de errores. Históricamente sabemos que Raúl Castro empezó las reformas para hacer más eficientes las empresas militares, los mercados agrícolas. ¿No hay una diferencia entre uno y otro? Sí, existen diferencias indiscutiblemente de que son dos personas distintas, aunque sean hermanos, uno piensa de una forma y el otro de otra. Y Fidel Castro, como tú dijiste, inició, como le dicen los cubanos aquí, el proceso de ratificación de errores y tendencias negativas. Silvia Iriondo, ¿hay dos Cubas o no? ¿Hay una creo, Cuba de Raúl y una de Fidel? Yo creo que no podemos olvidar que Raúl Castro es parte intrínseca del sistema, parte intrínseca de la obra, parte intrínseca del legado. Héctor Palacio. Bueno, cuando Raúl Castro suelte los presos, cuando Raúl Castro reconozca a las organizaciones que nos oponemos al gobierno, cuando Raúl Castro reconozca a la sociedad civil, cuando nosotros tengamos derecho a elegir nuestros presidentes, entonces podemos decir que en Cuba han empezado los cambios. Ahora los cambios se están dando en el pueblo, que es lo importante. Pero déjeme jugar un poco al abogado del diablo, Héctor Palacio. El régimen retrocedió ante la demanda popular de cosas elementales, acceso a computadoras, que la gente se pueda comprar un horno microondas. Bueno, de alguna manera Raúl Castro reconoció ese clamor popular. ¿No va a pasar lo mismo en algún momento con derechos elementales? Si usted supiera que a nosotros nos agrada tanto que Raúl haya hecho eso, porque además ha demostrado que es el país más retrógrado del mundo. ¿A quién se le ocurre a esta hora decir que una gente puede comprar un teléfono celular o una... Es decir, para la oposición cubana ha sido uno de los anuncios más favorables en el sentido de que está frente a un gobierno intransigente. Mira, la transición que se está ocurriendo en Cuba es impredecible. Falta por ver, cuando llegue el momento que lamentablemente hay que esperar a la desaparición física de Fidel Castro, para ver hasta dónde están dispuestos a llegar y hasta dónde será la profundidad de esos cambios. Ahora solo queda intentar buscar un oxígeno económico, y es lo que se está haciendo. Bueno, y históricamente tienen que ganar los raulistas por el sencillo hecho de que Fidel Castro... No te creas, esto mismo que decía Silvia hace un momento, de la composición del gobierno y lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero la composición del gobierno no son todos gente de 80 años. Sí, o sea, Machado Ventura... El promedio de edad es entre 73 y 82 años. Entonces, la historia, o sea, por una cuestión lógica, va a ser que... ¿Qué? ¿Que las nuevas generaciones toman el poder o no? Por supuesto que tomarán el poder. Cuando se vayan. Pero ahora en este momento se está protegiendo a esas nuevas generaciones y a los reformistas dentro del comité central del partido. Porque además el cambio viene desde dentro, el cambio no viene de afuera. Hay una agenda de cambios por parte del gobierno que no es nuestra agenda. Y el problema es que aunque nosotros como oposición, sí es cierto que tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba estamos a punto de comenzar a parir una agenda, todavía no la tenemos, pero hay un cambio definitivamente en la mentalidad de la oposición y en ellos. El problema es que tenemos que distinguir que ellos sí están cambiando, pero están cambiando en la dirección de ellos, pero una dirección que quizás se les vaya de control porque los cambios económicos que tienen que hacer por necesidad para poder subsistir, puede ser que en un momento esos cambios económicos exijan cambios políticos, porque si los cambios políticos la economía no funciona, y en esa es la contradicción que ha estado el sistema, que sencillamente con todo el dinero que han recibido no han podido desarrollar una economía sana y saludable que sea capaz de darle la... Tenemos que ir a un corte, volvemos a Cuba con Vladimiro Roca y volvemos, esperemos más tarde con la entrevista prometida que nos ha prometido Ignacio Ramonet, el biógrafo de Fidel Castro, uno de los máximos simpatizantes del régimen cubano. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos en comunicación directa con Ignacio Ramonet, el exdirector de Le Monde Diplomatique y el autor de Fidel Castro, biografía a dos voces, uno de los intelectuales más conocidos por su apoyo al régimen cubano. Ignacio Ramonet, la pregunta que estamos haciendo a todos nuestros invitados hoy, ¿empezó el cambio en Cuba? Bueno, Cuba está cambiando desde 1959, todo el mundo lo sabe. Y no ha pasado nunca un periodo de varios años sin que haya habido cambios importantes. En este momento es normal que haya cambios en la medida en que se ha producido un cambio en la jefatura del Estado. Un nuevo presidente y sobre todo después del inmenso debate multitudinario que ha habido en Cuba, es normal que haya también cambios y probablemente los va a haber de nuevo cuando se reúna el Congreso del Partido Comunista. Entonces, estos cambios sí son cambios nuevos, como cada vez que se han producido, pero los cambios quizás más importantes se produjeron en el momento de lo que se llamó el período especial, con el cambio de la estructura económica de Cuba. Vladimiro Roca, en La Habana, ¿hay un debate multitudinario que se produjo en Cuba, como dice Ignacio Ramonet, o no? ¿Debate multitudinario sobre qué? Ignacio Ramonet. Ha habido, sobre todo desde la primavera del año pasado y durante una parte del verano, ha habido en los lugares de trabajo, en los centros de producción, en los círculos culturales, en los congresos de tal o cual profesión, ha habido debates sobre qué es lo que habría que hacer en Cuba, qué cambios, qué es lo que no funciona, etcétera. Han participado millones de personas. Se ha visto además a escala internacional. Todo el mundo recuerda el vídeo donde unos estudiantes de la UCI, de la Universidad de Ciencias Informáticas, le planteaban una serie de preguntas al presidente de la Asamblea cubana. Ignacio Ramonet, ¿usted atribuye esto que usted está describiendo a Raúl Castro? Raúl Castro ha sido el impulsor de este gran debate, que es un debate que existía en la sociedad y sencillamente yo pienso que Raúl ha ayudado a que esto, en todo caso, estimulado esta expresión, manifestación de liberación de la palabra a nivel de los, digamos, lo que se podría llamar una democracia participativa a nivel del pueblo. Vladimiro Roca, en Cuba, su reacción a lo que Ignacio Ramonet ve como una democracia participativa, perdón. Bueno, Ramonet se ve que no vive en Cuba. Democracia participativa para nada. Esto es una dictadura participativa que te impone participar en lo que él quiere y en lo que él desea. Pero aquí debates abiertos no han habido. Se hicieron los debates cuando Raúl convocó para saber lo que estaba pasando en el pueblo. Pero de ahí a tomar alguna decisión no ha hecho nada. Y sobre todo hay personas en el pueblo que perciben este ataque contra la oposición que hicieron recientemente en las mesas redondas como una forma de decirle al pueblo que ha estado planteando problemas que de ahí no pueden pasar, que si plantean problemas de democratización, de apertura y elecciones libres, van a ser catalogados como mercenarios y pueden ir a la cárcel. Aclaremos para nuestro público que no sigue muy de cerca los temas de Cuba. La Mesa Redonda es un programa vespertino, si no me equivoco, de todas las noches de la televisión oficial, por supuesto, cubana. Lizeth Bustamante, usted quería interjectar algo cuando hablaba Ramonet. Disculpa, la cuestión está que lo que se refiere a Ramonet es el proceso de discusión que hubo en las asambleas que se hicieron en los centros de trabajo después del discurso de Raúl el 26 de julio, donde Raúl llamó precisamente a cambiar las reformas necesarias en el país en cuanto a las estructuras de poder. Hay 1,2 millones de propuestas sobre la mesa. Vuelvo a decir, hay que ver el ritmo de los cambios, pero no se va a ver nada hasta que no muera Fidel. Y a diferencia de Ramonet, a mí me encantaría saber qué diferencias ve él entre Fidel y Raúl, porque evidentemente estamos ante una monarquía verde, pero independientemente de la monarquía verde, ¿cuáles son las diferencias entre los dos hermanos? Se lo vamos a preguntar en un momento, Ramonet, pero mientras tanto, Héctor Palacio, sobre este tema,
usted estaba en Cuba el año pasado cuando se produjo este debate que Ramonet llama multitudinario. ¿Usted participó? Yo estaba en la cárcel, pero bueno, me enteré porque, en primer lugar, eso no salió en los medios de comunicaciones. Yo quería preguntarle a Ramonet si él fue a alguna de esas asambleas, porque yo no, ni yo ni ningún vecino mío fuimos. ¿Quiénes fueron? Parece que es un problema entre ellos mismos, ¿no? ¿Entre el Partido Comunista? Debe ser. Pero yo le quería preguntar a Ramonet si lo invitaron a alguna de esas reuniones. Ramonet, la pregunta de Héctor Palacio. Mire, lo que podemos deducir de lo que se acaba de decir es que, admitiendo las cifras, por ejemplo, 1.200.000 personas participando en debates a través del país, son 10% más o menos de la población cubana. Es como si 25 millones de norteamericanos participasen en debates cotidianos. No hay 25 millones que participen ni siquiera en este momento en las primarias. Quiero decir, por una parte admitimos que ha habido un gran debate en Cuba. Yo no he participado, no soy ciudadano Pero, Ignacio cubano. Ramonet, ¿no es un poco hipócrita decir que el 25% ha participado cuando el restante 75% ni siquiera fue invitado ni notificado de la existencia de ese debate? O sea, es como si en Estados Unidos el Partido Demócrata dijera, o un presidente republicano dijera, vamos a hacer una gran consulta popular, pero solo le pregunta a los republicanos y no le cuenta a nadie más, y no lo publica en el periódico. Pero mire, realmente no es así. Ha participado cantidad de personas, no había que ser miembro del partido. Ha participado en cantidades, en reuniones de barrio. Hay decenas de testimonios. Todos los periodistas internacionales han contado lo que ha pasado. Ahora, Ignacio Ramonet, la pregunta del $1.000.000, si Cuba funciona tan bien y si Fidel Castro es tan popular y si Raúl Castro es tan querido, ¿por qué no permiten un periódico independiente? ¿Por qué tienen miedo a permitir que la gente tenga 30 segundos en la televisión? ¿Por qué tienen miedo a pedir una elección libre? Esa es la explicación que muchos de nosotros no nos hacemos. Porque acá hay o una u otra. O todo es una gran mentira y esta gente sería echada del poder en un segundo si hubiera un mínimo de libertades. ¿O no se entiende? ¿Cuál es su explicación? Mire, realmente ese tipo de reflexión se lleva haciendo hace 50 años, como usted sabe. Hace 50 años que se está diciendo que, bueno, de un momento a otro va a haber una explosión popular y que ese régimen tan impopular va a ser rechazado por la ciudadanía. No se ha producido jamás. El sistema político cubano funciona con una forma de democracia, igual que otros países funciona con otro tipo de democracia. Lo que es seguro es que no se puede decir, porque claro, se puede decir si uno no quiere abrir los ojos, se puede decir es un régimen policíaco, todo el mundo tiene miedo. Pero mire, yo le puedo citar 15 países policíacos que practican el terror policíaco, donde ha habido insurrecciones populares, porque la gente cuando está harta no le tiene miedo a la policía. A ver, Vladimiro Roca, en Cuba, ¿qué dice a la exposición de Ramonet en el sentido de que si el régimen fuera muy impopular, habría una insurrección en las calles de La Habana? Eso él sabe que no es así, porque aquí el Estado policíaco no permite, precisamente cada vez que la oposición trata de ir a las calles, somos reprimidos con fuerza y últimamente hasta con golpes y violencia, cosa que no se había visto hace mucho rato, y es para evitar precisamente que el pueblo se tire a la calle. Yo creo que es importante para los que nos escuchan reafirmar que en Cuba existe un solo partido, que recientemente en las elecciones que se convocaron, en la farsa electoral, ya que el señor Ramonet usó cifras como comparándolas con un 10% de la población, hubo 1.4 millones de cubanos que de una forma u otra no cooperaron con la farsa electoral. Tenemos que ir a un corte y ya vamos a volver con Ignacio Ramonet, con Vladimiro Roca, con todos nuestros invitados. Y les quiero preguntar otro tema del que no hemos hablado, Venezuela. Si tras la muerte de Fidel Castro, Venezuela, como dijo el presidente Chávez, va a ser un cogobierno en Cuba, y si los cubanos ven eso como una esperanza o como una maldición. Ya volvemos. ¿Cuál es el futuro de América Latina? ¿Podrá Estados Unidos restablecer su imagen en la región
o habrá cada vez más gobiernos populistas? Entérese leyendo la nueva edición actualizada y expandida de Cuentos Chinos en inglés, Saving the Americas, Latin America's Dangerous Decline and What the U.S. Must Do, el bestseller que vendió más de 200,000 ejemplares en América Latina, ahora en inglés, Saving the Americas, publicado por Random House. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre si ya empezó el cambio en Cuba. Estamos hablando con La Habana, estamos hablando con Ignacio Ramonet, el biógrafo de Fidel Castro, el autor. Ven como el gran salvador que les está regalando, ¿cuánto van ahora? ¿2.000 millones de dólares por año? Más, 5.000 millones de dólares por año. ¿O lo ven como el país que va a mantener el status quo más allá de Fidel Castro, más allá de Raúl Castro, más allá de quien sea el sucesor de Raúl Castro? En estos momentos el pueblo ve a Hugo Chávez como la persona que mantiene al menos el país alumbrado. La gente sabe que gracias a ese subsidio pues el gobierno no está pagando el país como en otros momentos había hecho, y eso logra mantener al pueblo un poco tranquilo, ya que aquí los apagones fueron tan violentos, tan brutales, que el pueblo sí comenzó a manifestarse en forma violenta, tirando piedras, lanzando de todo en la época de los apagones. Y eso los ha hecho un poco, pues no popular, digamos, porque nadie soporta a Chávez. Aquí Chávez es considerado entre los cubanos de a pie como un payaso, gran payaso, pero un payaso que da petróleo y evita los apagones. Vladimir Roca, ¿cómo se imagina usted el futuro inmediato de Cuba? Raúl Castro tiene 70 y ¿cuánto? ¿76? Cumple 77. Cumple 77. Por más buena salud que tenga, bueno, en algún momento se va a ir. ¿Cómo se imagina usted el futuro de Cuba, de su país, donde usted está hablando en este momento, digamos en 5 años? Yo veo el futuro de Cuba como un futuro democrático, con Raúl o con el que esté él o no esté. El pueblo ya está empujando los cambios hacia la democracia, la propia oposición está más consciente de esta necesidad y está trabajando mucho más pegado al pueblo para empujar estos cambios y evitar que cualquier tipo de reforma, por mínima que sea, pueda ser revertida posteriormente por este gobierno o el que le siga. Héctor Palacio, ¿es así? Exactamente así. Casualmente, Vladimir y yo pertenecemos a Todos Unidos, a la dirección de Todos Unidos, y muchos analizamos este tema. ¿Todos Unidos qué es? ¿Una organización? Todos Unidos no es una organización, es la voluntad que tenemos la mayoría de las organizaciones opositoras de mantener una línea para lograr tener en nuestro país lo más rápido posible la democracia. Para entender bien lo que quieren ustedes quieren echar al Partido Comunista del poder y encarcelar a los dirigentes, incluido Raúl Castro, o quieren, ¿qué es lo que quieren? Nosotros lo que queremos son que cambie el objetivo nuestro es que cambie el país. Nadie ha hablado ni de matar a Raúl, ni de colgarlo, ni a ningún militante del partido. Nosotros somos hombres que somos capaces hasta de perdonar. ¿Y usted ve, como Vladimir Roca, un movimiento de masas, digamos, que está empujando cambios? Porque, como decíamos antes en el programa, hay mucha evidencia de cambios económicos. Raúl Castro está abriendo un poco en el terreno económico, pero en el terreno político menos. Bueno, mire, usted ayudó, como lo dije ahorita, a aumentar el sueldo de los cubanos, pero en realidad en Cuba sí hay un movimiento social importante. Y lo más importante es que la oposición, los disidentes, los demócratas cubanos, hemos logrado concertar ideas comunes para producir esos cambios. Dice Bustamante, usted en sus conversaciones con Raúl Castro, ¿había alguna diferencia entre la manera en que él se refería a la oposición pacífica o a otros países de cómo se refería a Fidel, o ahí todos hablan como lo dice el manual?
No, hay una diversidad de discurso dentro de la estructura de poder cubano bastante para tener muy en cuenta y sobre todo en este momento. ¿Qué le dice su olfato? ¿Raúl Castro va a abrir un poco el espectro político? El discurso de Raúl Castro es mucho más cercano a la realidad de la población. Está mucho más cercano a los problemas reales que tiene la población. Nos están avisando que se nos acabó el tiempo y quiero darles a cada uno 30, 40 segundos, empezando con Ignacio Ramonet. La pregunta central del programa: ¿empezó el cambio en Cuba? Y si es así, ¿hacia dónde va? Yo creo que se están produciendo cambios, que se van a seguir produciendo cambios, porque efectivamente responde al deseo de la población y responde también al proyecto de Raúl Castro. Que estos cambios en definitiva no van a cambiar la línea de soberanía, de independencia de Cuba, y que estos cambios van a contribuir indiscutiblemente a mejorar la situación de muchos cubanos, pero que globalmente el sistema político que es aprobado por la mayoría de los cubanos, la oposición representa una pequeña minoría sin peso político real, no va a cambiar de línea política. Vladimiro Roca, en La Habana. Mira, nosotros vamos a apoyar cualquier cambio que beneficie al pueblo y la disposición nuestra es la misma de siempre. Si los cambios son económicos, los apoyamos, y si no hacen cambios políticos, vamos a seguir luchando y haciendo nuestro trabajo como opositores a favor de los cambios políticos y de la democratización del país. Muchísimas gracias. Marcelino Millares. La oposición, específicamente en el exilio, donde estamos nosotros en este momento, está dispuesta a apoyar a los cambios del pueblo cubano, que es la mayoría. La minoría es la que está en el gobierno, el 10% que hablan anteriormente, esa es la minoría. El 90% del pueblo quiere el cambio, tiene la voluntad de cambio, y el exilio está para apoyar todo tipo de cambio. Silvia Iriondo. Cuba continúa estando bajo una férrea dictadura. El movimiento de oposición democrática continúa creciendo a pesar de la represión. Hoy más que nunca es importantísimo la coordinación más estrecha y el apoyo más grande entre las fuerzas democráticas dentro de la isla y fuera, y sobre todo la solidaridad internacional para precisamente ayudar al pueblo cubano, luego de 50 años casi, a lograr esa libertad y ese cambio democrático que merece. Héctor Palacio. Bueno, yo soy un hombre que vivo en Cuba y soy absolutamente libre, porque me lo he ganado con mi esfuerzo y así se lo está ganando el pueblo cubano. Estoy convencido que nosotros, mucho más temprano que tarde, tendremos la libertad esa que queremos, no cabe la menor duda, y mucho más ahora que hemos llegado a la comprensión de que los cubanos todos somos uno, los de allá y los de acá. Giselle Bustamante. Primero, la soberanía y la dignidad de los cubanos no es patrimonio de Fidel Castro. Eso es una cuestión del pueblo cubano y nosotros sabremos defenderlo, dentro o fuera. Segundo, mientras Fidel Castro siga vivo, los cambios no van a llegar hasta donde probablemente y donde todo camina que pueda llegar. Y tercero, yo ya pienso y trabajo por una Cuba sin Fidel. Muchísimas gracias a todos. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado, fascinante programa. No se olviden que muchas de las cosas de las que hablamos aquí en este programa las pueden encontrar en mis columnas del Miami Herald en www.elnuevoherald.com, y también pueden bajar estos programas del internet en nuestro sitio oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión, yo creo que lo que estamos viendo en Cuba es cambio disfrazado de continuidad. Suena difícil, suena bien complicado, pero es bien fácil. Creo que las cosas están empezando a cambiar en Cuba, que Raúl Castro está permitiendo pequeños cambios en lo económico, pero que nunca lo van a admitir porque tienen que salvar cara, tienen que salvar imagen, porque esta así llamada revolución ha sido el fiasco económico más grande de los últimos tiempos. La gente en Cuba gana $17 por mes, menos que en prácticamente todos los demás países latinoamericanos. El 70% de la población quiere emigrar, no hay por dónde salvarla. Entonces,
Creo que están haciendo pequeños cambios, pero no lo están admitiendo. Y respecto a lo que dijo Ignacio Ramonet de la soberanía, de la dignidad nacional, yo creo que esos son pretextos para mantener una dictadura. Porque si este gobierno fuera tan popular, tan querido por la población, señores, hubieran hecho una elección hace mucho tiempo y la hubieran ganado. Yo me temo que si no lo hacen es porque saben que la pierden. Ojalá lo hagan pronto y prueben que estoy equivocado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este programa es presentado por Diario de Miami Herald, edición internacional.